misterios del universo están en tu interior. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Hola, bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Ya estamos llegando al final de nuestro ciclo de 50 conferencias. Hoy vamos a hablar de la conferencia número 47 del temario de fase A, denominada El defecto de la brujería. Es un tema muy enigmático, muy misterioso, muy interesante, que vale la pena que profundicemos. Y para eso se encuentra conmigo Leonardo Reyes, conferencista de conocimiento de sí mismo. Hola Leonardo, ¿cómo te encuentras? Hola Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de poder acompañarlos de nuevo en una conferencia, hoy hablando sobre la brujería, un tema muy importante, porque mira que nosotros debemos entender que cuando empezamos este trabajo sobre los tres factores de la revolución de la conciencia, el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad, debemos entender de que se nos van a abrir dos puertas. Una puerta que es la puerta del mago blanco, ¿sí? O de la magia blanca, y la otra puerta que es la puerta del mago negro o de la magia negra. Entonces es muy importante que toquemos estos temas porque todos tenemos esos defectos, y si nosotros no logramos eliminarlos o reflexionar sobre algunos de esos detalles pensando que estamos haciendo las cosas bien, vamos a terminar desviando nuestro camino por otro lado. Bueno, entonces para empezar a hablar de este tema me gustaría que nos definieras qué es la brujería. Bueno, la brujería se define como el dominio o la utilización de la magia, ¿sí? Y vamos a encontrar que la magia tiene un nivel de comprensión o de sabiduría que muy pocas personas han logrado entender. Fíjate que antiguamente las personas que hacían fuego o una hoguera decían, uy, eso es algo mágico, ¿sí? Pero bueno, ya por la tecnología se descubrió que eso es posible, ¿sí? Ahora imagínate que posteriormente se lograron los carros moverse a vapor, o lo que son los barcos, y para gente atrasada diría, uy, eso es magia. Pero no, es simplemente conocimiento que en la medida que se va desarrollando pues parece algo mágico. Ahorita por ejemplo vemos aviones volando y pensamos, o sea, si alguien... Naves espaciales. Sí, y por ejemplo naves espaciales. Mira que ya hay niveles de tecnología más altos, donde por ejemplo los extraterrestres pueden viajar más rápido de la velocidad de la luz. Podrían aparecer en un lugar de la galaxia y aparecer en otro, y entonces la gente diría, oh, magia. ¿Sí me entienden? Entonces podríamos definir la magia como el conocimiento aplicado. Nosotros en esta civilización solo tenemos el conocimiento de la tercera dimensión y algo de la cuarta dimensión, pero existen 7 dimensiones, y el día que el humano llegase a tener toda la sabiduría de las 7 dimensiones, entonces eso llamado magia ya no se llamaría magia, sino se llamaría ciencia, la comprobación. Bueno, lo que entiendo entonces es que la brujería tiene una relación íntima con la magia. Sí. Pero entonces podríamos decir que la brujería no es solo mala, sino también puede ser blanca, o sea, no necesariamente es negra, porque todos relacionamos la palabra brujería con algo negro, algo malo. Sí, mira, ese es un concepto que vale la pena derrotar, ¿sí? Existe la magia blanca, que es la magia que utilizaban los diferentes maestros de la logia blanca, como lo hacía por ejemplo Moisés, un mago blanco terrible, que abrió el mar en dos. Eso es magia, ¿sí? El Maestro Jesucristo caminaba sobre el agua, curaba enfermos, resucitaba a muertos. Eso es mágico, ¿cierto? Hasta el pan lo multiplicaba. Sí. Entonces podríamos decirlo así, que ahí hay magia. Fíjate por ejemplo un gran mago blanco como fue Mahoma, que hizo mover una montaña hasta donde él estaba. Es más, hay enseñanzas donde hubieron magos que detuvieron el planeta por un tiempo. ¿Sí? Imagínate detener el giro del planeta por un tiempo y luego volverlo a hacer andar. Entonces esos son seres que tienen poder, ¿sí? Y si nosotros empezamos a trabajar sobre nosotros mismos, la idea es que algún día nos lleguemos a volver magos blancos. Entonces, como tú te das cuenta, ángeles, querubines son seres de poder que manejan la magia. La magia está muy relacionada con la magia sexual. Pero también hay unos magos negros o hay magia negra, que ya se utilizaba de una forma equivocada
y eso es lo que más abunda en el planeta. Bueno, ¿y qué es lo que diferencia a un mago blanco a un mago negro? O la utilización de, tú hablabas hace un momento de la parte sexual, ¿eso tiene algo que ver con la diferencia entre un mago blanco y un mago negro? Muchísimo. Podríamos decirlo así, hay una enseñanza sabia, esotérica, que nos dice que los magos blancos y los magos negros beben del mismo pozo. O Sí, también sí. se dice que los ángeles y los demonios Beben del mismo pozo. beben del mismo pozo. ¿Y eso qué quiere decir eso? Que los dos se alimentan del sexo. O sea, que un mago blanco que utiliza adecuadamente la sexualidad se va a volver un ser extremadamente poderoso. Pero una persona que teniendo estos conocimientos utiliza el sexo de una forma equivocada, no logra la castidad, se volverá mago negro. Quiera o no quiera, porque ese es el camino de esta senda. Si nosotros no nos volvemos magos blancos y no logramos la castidad, lamentablemente caeremos en lo que es la magia negra. ¿Estarías diciéndonos entonces que existen, así como existen varios tipos de magia, también existirían varios tipos de sexualidad? Sí, podríamos resumirlo así de sencillo. Existe el tantrismo blanco, ¿sí? Es un tipo de sexualidad que se basa en la fidelidad, una única pareja, la castidad, el no derrame de la energía sexual, jamás, y el amor, el deseo de hacer este trabajo espiritual y el deseo de amar a la esposa. Esos son los principios que debe utilizar una persona que quiere practicar la magia blanca. Si nosotros utilizamos o falta alguno de estos aspectos en la sexualidad, entonces caeremos en la magia negra. Entonces el mago negro fornica, derrama su energía, puede hablar de estos temas, hablar de la muerte psicológica, de la fidelidad, del sacrificio por la humanidad, pero si no se ha logrado la castidad, es un mago negro. ¿Sí? Es muy claro. Claro. O sea, el mago blanco es casto y el mago negro fornica. Exacto. Ahora miremoslo por el lado de la fidelidad. Podríamos hablar de la fidelidad, del amar en pareja, pero si uno odia a la pareja, tiene resentimientos hacia la pareja, o de pronto tiene pensamientos o actitudes hacia alguien que no es el cónyuge, pues, y está enseñando esos conocimientos, pues podríamos decirlo así, que se volvería un mago negro. Bueno, entonces sería bueno que empezáramos a hablar de cuáles son esas diferencias específicas entre el mago blanco y el mago negro, para que todas las personas que nos están viendo pues tengan esa capacidad de diferenciar, y de esa forma pues tampoco nos dejemos engañar de forma exterior ni tampoco de forma interior de nuestros propios defectos. Bueno, la principal diferencia entre un mago blanco y un mago negro está relacionado con el sexo. El mago negro fornica, derrama el semen, mientras que el mago blanco ya tiene la castidad, jamás derrama su energía sexual. Al principio, el estudiante va a intentar hacer el trabajo de lograr la castidad, de purificar sus prácticas sexuales, que es lo importante, lo que hemos venido hablando en las diferentes conferencias, pero si él no logra llegar a la castidad, si no logra pues dejar de derramar su energía, pues va a empezar a despertar, poco a poco a despertar, a desarrollar el yo mago negro, se empieza a activar. O sea, sin querer queriendo. Sin querer queriendo, y por eso es que es tan importante, vuelvo y lo digo, que se logre el dominio en el instinto, tanto del varón y de la mujer, para dejar de fornicar, porque esa es la puerta. Okay. Bueno, si la persona no deja de fornicar, entonces, y ya sabiendo el poder de esa energía, poco a poco y gradualmente, sin que él se dé cuenta, va a empezar a despertar poderes psíquicos, ¿sí? Ya. Y porque, como lo sabemos, la energía tiene poder, ¿sí? Y como él ya lo sabe, empieza a despertar unos yoes de la magia negra, ¿sí? Y él no se va a dar cuenta, pero va a empezar poco a poco a desarrollar telepatía, poco a poco empieza a escuchar los pensamientos de las demás personas, y curiosamente él va a empezar a sentir, porque esa es una de las
características del yo mago negro, él va a empezar a sentirse que va como bien, que va como avanzando. Y ahí empieza a meterse el O sea, que demonio. también tendría que ver un poco con la muerte psicológica. O sea, si la persona está transmutando sus energías y se acostumbra a no fornicar de pronto, pero no está eliminando defectos, también aparecería ese Exactamente. También empieza a darse el mismo proceso, porque el mago negro empieza a alimentar los yoes. Ujú. Y eso es bueno que lo sepamos. Uno de los principales detalles del mago negro es que el mago negro empieza a alimentar los defectos a voluntad. ¿Qué quiere decir a voluntad? Que sabiendo que está mal, lo hace. Sí. ¿Sí? Y eso hace que la persona se empiece a despertar. En el adulterio, sabiendo que no debe adulterar, que es traición a la obra, empieza con algunos detalles a darle rienda suelta, sabiendo que está mal, y eso generaría que se despertara el mago negro. Esos son unos de los detalles. Los 3 requisitos de los que siempre hemos hablado para la magia sexual serían la fidelidad, la castidad y el amor. Eso, Ajá. para que sea un mago blanco, tienen que estar intactos esos 3 requisitos. Sí, y tiene que estar purificando cada vez, porque no es que ya, listo, soy casto, no, ya soy fiel, no. Es un proceso de muerte, ¿sí? Es un proceso de nacimiento, es un proceso de sacrificio por la humanidad, ¿no? Bueno, háblanos de otras diferencias entre el mago blanco y el mago negro. Para hablar de algunas diferencias podríamos hablar sobre lo que es el amor, ¿sí? Fíjate, Jenny, que un mago blanco le dedica su vida a los demás, ¿sí? En despertar la conciencia o en ayudar a que los demás desperten la conciencia. Y ese amor tiene que ver mucho con el libre albedrío, ¿sí? Uno no puede madurar a una fruta si está verde, hay que esperar para que con el tiempo está madura y se pueda comer, ¿sí? Y eso lo entienden muy bien los magos blancos, y eso mismo hace referencia a las personas con que uno les enseña. El mago negro tiene una característica, y es que no respeta el libre albedrío. Es una persona que tiende a volverse tirano. Podríamos hablarlo hasta mitómano en algunos aspectos. Y empieza a utilizar el conocimiento para obligar a que las demás personas hagan lo que él cree que está bien, o que se haga lo que él cree como se debería llevar la obra. En el fondo, empieza a manipular a los alumnos, empieza a manipular hasta su propia familia, ¿sí? Utilizando el conocimiento. Entonces, ahí vamos a encontrar una característica terrible. Ahora analicemos otra característica. El mago negro, o el yo mago negro, le encanta dar consejos. ¿Sí? O sea que dar consejos es malo. Pues no es que sea bueno ni sea malo, es un detalle del yo de la brujería. ¿Por qué? Porque cuando la persona da consejos, lo primero es que se mete en la vida privada de los demás. Un mago blanco jamás se mete en la vida de los demás. Simplemente deja que cada uno haga lo que le parece, ¿sí? El mago negro, al meterse en la vida de los demás, empieza de alguna otra forma a manipular o a incidir en las decisiones de los demás. Y por eso podríamos decirlo así, que es uno de los detalles de la brujería. Al quitarle el libre albedrío, o al no permitir lo que él decida, pues ahí aparece la manipulación. Un mago blanco jamás va a dar consejos. Simplemente enseña el conocimiento, da la información, Exacto. las herramientas, y ya cada uno toma sus propias decisiones. Claro, el mago blanco le dice, mira, tú puedes analizar esto y tú misma o tú mismo toma tus decisiones. Si te va mal, vas a aprender. Y si te va bien, pues también vas a aprender, pero cada uno debe tomar sus propias decisiones. Y esa es una de las razones por las cuales en este curso de conocimiento de sí mismo no debería haber, ni hay estatutos, ni hay personas encima de los demás, coordinadores, no, todos somos libres, cada uno toma sus decisiones, y si logramos mantener esto de esa forma, el conocimiento se mantendrá puro.
O sea, no hay nadie que nos diga qué es lo que debemos hacer, simplemente se nos enseña un conocimiento y cada uno va tomando sus propias decisiones. Así es. Los procesos tan delicados como los procesos de pareja, ¿sí? En los mismos procesos de la familia, cada uno tiene que ser, tiene que por sí mismo, ¿sí? Analizar autónomo de sus propias decisiones. Y asimismo tenemos que orientar a las demás personas, que cada uno sea libre. Si uno no es libre, no puede autorrealizarse. Otra consecuencia gravísima, y en eso también podemos estar fallando, es que el mago negro adultera el conocimiento objetivo. Sabemos que el conocimiento objetivo son los 3 factores, pero como nosotros tenemos ese defecto mago negro, de alguna u otra forma queremos despertar poderes psíquicos, queremos manipular, queremos tener poder sobre las demás personas, o al contrario, tenemos defectos que no queremos eliminar y tratamos con defectos consentidos, y tratamos de acomodar nuestro conocimiento a esos conceptos equivocados que tenemos. Ya te entiendo, o sea, digamos yo recibo el conocimiento, pero yo empiezo a cambiarle ciertas cosas para acomodarlo a mi personalidad, a mi vida, como que no se vea tan difícil, como que de pronto de vez en cuando puedo tomarme un traguito, de vez en cuando puedo ir a una fiesta, o puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, mejor no hablo de la sexualidad porque me da como pena, entonces yo le acomodo de acuerdo a mis propios conceptos o prejuicios, digámoslo así. Eso sería también parte de la magia negra. Sí, ahí, en lo que tú dices, podríamos analizar que se está mezclando o se está dañando el conocimiento, y por lo tanto eso contribuye a lo que es la brujería. El conocimiento que nos dejaron es un conocimiento muy puro. Son 75 conferencias que si nosotros practicamos, con eso vamos a tener lo suficiente para trabajar. Mira, Jenny, por ejemplo, una persona que, por ejemplo, está muy apegado a alguno de sus defectos. Hablemos, por ejemplo, de las drogas. Conoce la enseñanza, pero quiere enseñarla o quiere mezclarla con el yagé porque le gustan sus viajes de yagé, o simplemente le gusta su marihuana porque siente que a través de eso entra en trances y se siente más espiritual. Y él, pues tratando de querer hacer las cosas bien, empieza a mezclarla, empieza a tergiversar, pues obviamente termina dañando el conocimiento y termina volviéndose mago negro, porque sin darse cuenta empieza a inducir a que muchas personas se vayan por el lado equivocado. ¿Sí? Lo mismo pasa si, por ejemplo, tengo un defecto adúltero, no he podido controlarlo, y empiezo a decirle a las demás personas que, bueno, que hay cambios de pareja porque me gusta tal persona. Entonces, si yo no elimino eso, ahí estaría adecuando el conocimiento a mis conceptos y terminaría volviendo esto hasta una orgía. O sea, estaría violando los principios de entregar el conocimiento, que son no mezclarlo o no agregar ni quitar a esos 3 factores. Exacto. Y eso se da por la falta de la práctica, de la muerte psicológica, que no se ha querido eliminar eso, o por ejemplo el orgullo. Yo quiero ser coordinador, quiero ser el que la gente me pregunte, o sea, no es capaz o no ha podido eliminar eso, y eso genera que la persona termine volviéndose mago negro con las mejores intenciones. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A cualquiera de nosotros nos puede pasar eso, o sea, podemos empezar a torcernos, digámoslo así, en el camino hacia la autorrealización y sin darnos cuenta. De pronto por eso es tan importante esa conferencia, ¿no? Sí, es muy importante. Mira que, hablando de esto, un mago blanco se alimenta del amor. Y el amor está en las obras, en el servir, el ayudar. El amor también lo encontramos en la mística, cuando hacemos nuestras prácticas de meditación, de desdoblamiento astral. Eso alimenta al mago blanco, le da fuerza para seguir adelante. Pero el mago negro lo alimenta el odio. Y ese es uno de los detalles más complicados que uno tiene. Si uno no es capaz de eliminar su odio y no es capaz de perdonar a las personas que lo han ofendido, pues uno caerá en magia negra. Bueno, entonces, por ejemplo, una persona que se encuentra dentro del conocimiento, que de pronto sea conferencista, que esté enseñando, pero tenga un odio hacia otra persona también del conocimiento, o cualquier otra persona
y sienta que está avanzando, pero que la otra persona es un mago negro, o que la otra persona es un mitómano, o que la otra persona está fallando y siento odio, siento resentimiento, ¿esa persona no podría avanzar? No podría avanzar porque este es el camino hacia el amor. Y lo que tú estás hablando es que esa persona tiene odio, ¿sí? ¿Y qué sucede? Esos detalles de odios terminan generando detalles como la separación. Un mago negro, con su estado de odio, empieza a generar corralillos. ¿Qué es un corralillo? Utilizo un grupo de personas y las pongo en contra de otra. De otro grupo de personas. De otro grupo de personas. Empiezo a hablar mal de unos grupos de personas. Entonces te das cuenta, pero ahí está el mago negro detrás de todo eso, generando odios, discordias, y todo es un proceso de falta de muerte psicológica. Y por eso es tan importante que cada uno de nosotros autoobservemos, nos demos cuenta que si queremos avanzar, tenemos que perdonar a todo el mundo. Un mago blanco no puede tener ni un solo enemigo. Ahora no es que seamos amigos de todos, pero en nuestro interior no debe haber ningún rencor, si no caeríamos en la magia negra. Bueno, pero cuando hablábamos del Cristo, hablábamos de que el Cristo cuando despierta, cuando nace dentro de una persona, pues mucha gente lo odia, inclusive hasta piensan en asesinarlo. Entonces, pues, ¿cómo podría ser el Cristo ahí para no tener enemigos? No, eso es algo que vale la pena entender. Es que cuando uno empieza a despertar, hasta la misma familia, hasta los mismos compañeros pueden llegar a volverse, o pueden llegar a sentir odio por uno. Exacto, pero tú dices un Pero mago... el mago blanco no debe sentir odio ni resentimiento hacia nadie. o sea, de parte de él no hay enemigos. Los Fíjate, enemigos... por ejemplo, el mismo Maestro Jesús, cuando lo latigaban, no los miraba mal. Sí, No sentía odio hacia ellos. no, él simplemente los comprendía y hasta decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un mago negro que dice, me las vas a pagar, ¿sí? Ya verás como la ley divina te enjuiciará por todo ese daño que estás haciendo. No, es odio. Ahí no hay amor. Ok. Mira otro detalle. Hablando de estas partes del amor, encontramos la medicina, Sí. ¿cierto? Lo digo como parte de amor porque a uno le gustaría el bienestar de los demás. Pero la magia negra utiliza la medicina para sus propios fines. Lo primero que debemos entender es que un mago blanco jamás cobra por el conocimiento. Jamás. Aquella persona que corre por el conocimiento es un mago negro que está dañando el conocimiento. Okay. Pero un mago blanco jamás cobra por curar a nadie. Aquella persona que cobra por curar a alguien es un mago negro. Entonces empecemos a analizarlo. Y nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de medicina, ya sea convencional, tradicional, homeopática, naturista, terminó convirtiendo las enfermedades en un negocio. Y por eso se catalogan como magia negra. Se está violando el principio de que el conocimiento o el servir a otros es algo gratuito y desinteresado. Así es. Además de eso, uno debe entender que todas las enfermedades son producto del karma. Un mago blanco le debe enseñar a la persona a negociar sus karmas, para que al negociar sus karmas pueda quitarse esas enfermedades. Un mago blanco le enseña a la persona qué defectos, ¿sí?, tiene que estudiar y reflexionar para que él mismo se cure. Como lo decía un antiguo sabio de la Grecia, decía: antes de curar a un enfermo, pregúntale si está dispuesto a dejar lo que lo ha venido a enfermar. O sea, una enfermedad es producto de un defecto psicológico que se está manifestando. O sea, de nada serviría curar a alguien si la persona sigue con ese defecto vivo. Sí, es más, el mago blanco no lo cura. El mago blanco le enseña a curarse. Y por ejemplo, el maestro... De acuerdo a la ley divina. Exacto, por ejemplo, el maestro Jesús curó a algunas personas, según Claro. lo que dice en las escrituras. Él curó a unas personas que estaban enfermas. En ese caso, ¿cómo se vería? Mira, los magos blancos jamás se van por encima de la ley divina. Así como el maestro Jesús curó a muchos, también hubo muchas personas que él no curó. Sí. ¿Cierto? Porque el maestro, al ser un ser consciente, un mago blanco completamente despierto, él podía
ver en los mundos internos y hasta negociar el karma con los demás. Y le preguntaba a la ley divina que si era de ley poderlo curar. Si la ley les daba permiso, él los curaba. O sea, él primero hacía un negocio, hacía un pacto con la ley divina. Claro. Y pues subsanaba ese karma que esa persona debía para tener esa enfermedad y ahí sí lo curaba. Y ahí sí lo curaba. Pero un mago negro no hace eso. Un mago negro lo que le interesa es que le den su platica, ¿sí? Y cura a todo el mundo y se va por encima de la misma ley del Pero sí puede curar también. Sí, si tiene como te decía, si es de ley y tiene la facultad y tiene el dharma para pagar el karma de la otra No, persona. me refiero a un mago negro. Un mago negro también puede curar. Claro, por eso te digo, los magos negros utilizan la medicina, ¿sí? Para terminar manipulando a las personas. O mira esto, por ejemplo, ahorita los magos negros le enseñan a las personas que deben derramar la energía sexual, que deben fornicar, que deben masturbarse, ¿sí? A las mujeres le dicen que tiene que hacerse la vasectomía, la ligadura de trompas, ¿sí? Y sabemos que cuando la persona hace eso, pierde toda posibilidad para autorrealizarse, porque los conductos energéticos de las glándulas sexuales tienen que estar completos para que pueda subir la energía. Entonces, estos señores de la medicina están atentando directamente contra el sexo. Eso ¿Sí? es grave. Es muy grave. Ahora está el proceso de las transfusiones de sangre, ¿sí? Donde se están mezclando algunas karmas, lo ven como algo muy natural. Y ahí vamos a darnos cuenta que se están dando los procesos de la brujería. Bueno, esas serían digamos que las diferencias primordiales entre un mago blanco y un mago negro. Me imagino que deben haber muchas más, pero digamos que esas son las principales, o hay algo que se nos quede por fuera. Bueno, yo pienso que acá lo importante es que cada uno analice su defecto mago negro, ¿sí? Como nosotros, si no hemos logrado la castidad, si queremos poderes, si tenemos un estado de odio, de resentimiento, y cada uno va a empezar a hacer su propio autoanálisis para poder transformarse. Si yo estoy en estos cursos es porque quiero clarividencia, oído mágico, telepatía, sí, o en verdad estoy en estos cursos porque quiero despertar mi conciencia, porque quiero ser un ser de luz. Entonces cada uno va a llegar a sus propias conclusiones y va a empezar a mirar cada uno sus propios detalles para poder transformarse. Bueno, la pregunta final sería esa: ¿cómo trabajamos el defecto de la brujería en cada uno de nosotros? Si vemos que ya tenemos esos detalles, porque yo creo que todos nosotros tenemos esos detalles vivos, tenemos como ese misterio, ese interés por las cosas, por la brujería, ¿no? Nos gusta de pronto que nos adivinen el futuro, que nos digan qué nos va a pasar. Nos gustaría, por ejemplo, que los conferencistas nos dijeran quién es nuestra pareja, que nos dijeran qué nos va a pasar en el futuro, qué karma se nos viene. Nos llama la atención todo eso de la adivinación. Eso es porque tenemos el defecto adentro. También ya cuando estamos enseñando, pues de pronto que queremos quitarle acá, ponerle acá, acomodarlo de esta forma, ¿sí? Entonces, ya sabemos que tenemos todos esos detallitos en nuestro interior. La pregunta sería, ¿cómo los trabajamos? Bueno, ahí tendríamos que empezar a practicar el conocimiento. Porque si nosotros lo dejamos de forma intelectual, lastimosamente, lo vamos a terminar dañando, ¿sí? Tenemos que empezar a autoobservarnos y tenemos que empezar a eliminar cada uno de esos detalles de la brujería que van apareciendo de instante en instante. Lo que hemos venido hablando. Oiga, yo quiero como hacer tabla ouija. Me estoy autoobservando, puedo morir. Me gustaría saber qué piensan los demás de mí. Eso es un detalle. Lo puedo empezar a eliminar. O le quiero dar un consejo a otro de qué hacer con su pareja, claro, de separarse o de unirse, o eso también sería... Claro, entonces ahí si uno se está autoobservando, entonces, Madre Divina, elimíname este yo, la magia negra. Este efecto sapo que quiere meterse en la vida de los demás. Oiga, tengo un resentimiento hacia un hermano, hacia un compañero de conocimiento. Sí. No, yo no debo sentir esto, porque fíjate que el mago negro, el odio le da fuerza para hacer daño y nosotros no podemos permitir nada de eso. Si no he logrado la castidad, pues hay que tener mucho cuidado, porque uno sin darse cuenta pone en actividad el órgano condartiguador, que es algo que hemos venido hablando en otras diferencias. El órgano condartiguador es como toda la energía sexual de nosotros que va hacia el infierno, y ese órgano condartiguador se empieza a despertar.
si la persona no logra la castidad. Entonces, si la persona quiere volverse mago blanco y quiere trabajar, tiene que controlar completamente su lujuria y dejar el derrame de energía sexual. Claro, como lo hemos hablado en otras conferencias, la fornicación revive los yoes muertos. De nada nos serviría estar eliminando esos detalles de los que estábamos hablando si no hemos acabado completamente con la fornicación, porque estaríamos creando mucho más defectos y reviviendo más defectos. Es imposible que una persona llegue a la magia blanca o llegue a subir sus niveles de conciencia si no ha acabado con la fornicación. Esa sería la gran conclusión de esta conferencia, que pienso yo. Claro que sí. Y ya para terminar, me gustaría que tengamos en cuenta algo, y es que a un mago blanco se le conoce por su calidad de la enseñanza. Podríamos hablar de los mismos 3 factores, pero en la calidad de la enseñanza podríamos darnos cuenta si lo que estamos recibiendo es de manos de un mago blanco o de manos de un mago negro. ¿Cuál sería esa calidad de la enseñanza? O sea, ¿cómo sabemos que una enseñanza es de calidad? Están los 3 factores. Muerte, nacimiento, sacrificio por la humanidad, están enfocados a la práctica. No a la teoría, no a intelectualizarse, no a leer muchos libros, sino realmente a practicar. ¿Sí? Exacto, y hay libertad para que cada uno con su libre albedrío haga este trabajo. Algo también que vale la pena que estudiemos es que hay muchas personas que presumen de magos blancos. Dicen: yo soy un mago blanco, soy un ser de luz. Y nosotros tenemos que aprender a investigar si esas personas son magos blancos o son magos negros. ¿Cómo? Bueno, eso lo vamos a hacer a través del desdoblamiento astral. Porque físicamente nos podemos ver muy malos o al contrario muy gentiles. Nos podemos poner una bata blanca y decir: yo soy el avatar de la era de Géminis. Bueno, no lo sé. Pero ¿cómo lo sabemos? Cuando nosotros hacemos la práctica del desdoblamiento astral, tenemos que buscar a la persona en el mundo astral o pedirle a nuestro ser que por favor nos permita saber si esa persona es un mago blanco o un mago negro. El mago blanco siempre va a tener una espada, y esa espada la va a tener acá al lado derecho, en el cinto derecho, y la saca con la mano derecha así. Entonces ahí podríamos ver el nivel de fuego que tiene esa persona en la columna vertebral y nos permitiría darnos cuenta que estás intentando hacer un trabajo de magia blanca. O bueno, si ya estamos hablando con un mago blanco, entonces podríamos ver la espada de luz, de energía en el lado derecho. Algunos magos blancos también la cargan acá, entonces en el mundo astral él la podría sacar, pero siempre la tiene con la mano. Esa espada simboliza el fuego en su columna. El fuego en su columna, el poder, la magia que tiene en el interior. El mago negro en contraposición la va a tener al lado izquierdo. Va a tener una varilla, de pronto hasta una lata, o hasta de pronto un pedazo de cartón, porque fíjate que los magos negros también presuman de ser poderosos y muchos de ellos no lo son. Lo cierto es que al lado izquierdo tienen o podría ser también una espada si fuera muy poderoso. Sí, también, pero la tienen al lado izquierdo, o una varilla. Entonces si uno va a investigar a esa persona y la ve que en el lado izquierdo tiene su espada o su varilla, lo que tenga al lado izquierdo, ya uno sabe que esa persona está yéndose por el lado siniestro, por el lado izquierdo, por el lado de la magia negra. Así hable de que es un mago blanco. Eso es muy importante para no dejarnos engañar. Claro, para eso están las herramientas que hemos aprendido a través de las diferentes conferencias. El desdoblamiento astral consciente es una de ellas. Entonces, pues, yo creo que podemos dejar acá el tema del día de hoy, el defecto de la brujería. Si tienen de pronto preguntas, quieren profundizar más acerca del tema que vimos el día de hoy, pues pueden dejar las preguntas en los comentarios del video. También pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla. Vamos a seguir con más conferencias de conocimiento de sí mismo. Nos quedan un par de conferencias, unas pocas conferencias para terminar el ciclo. Estaremos atentos a cualquier inquietud y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto.